Los riesgos de la energía y armas nucleares son evidentes, pero históricamente se han ocultado consecuencias y desastres por radiación nuclear. En el video de hoy veremos algunas catástrofes nucleares de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Analizaremos el escándalo de la leche irradiada de Conazupo en 1988. Me imagino que todos han oído hablar del desastre de Chernóbil de 1986, el peor desastre nuclear de la historia. La lluvia radiactiva de la explosión del reactor resultó en contaminación radiactiva que afectó gran parte de Europa, incluso hasta Irlanda del Norte. Todo tipo de isótopos radiactivos, incluyendo yodo 131, cesio 137 y estroncio 90, fueron transportados por el viento y cayeron con la lluvia, contaminando los pastizales lecheros en Irlanda del Norte. Cuando las vacas consumían el pasto contaminado, producían leche contaminada. Muchos de estos isótopos son biológicamente activos. El cesio 137 actúa como el potasio y se distribuye en músculos y órganos, mientras que el estroncio 90, similar al calcio, se acumula en huesos y dientes. Esto es peligroso, ya que estos isótopos son absorbidos por el cuerpo irradiándolo desde el interior. Una vez ingeridos, son absorbidos por los tejidos y continúan irradiando el cuerpo desde el interior, causando efectos a largo plazo en la salud, incluyendo cáncer y daños genéticos. El cesio 137 emite partículas beta y rayos gamma, los cuales dañan directamente las células. Pero para las vacas, esto significó que estos isótopos entraron en el proceso de producción de leche, contaminando la leche desde el interior, y parte de esta leche contaminada se convirtió en una forma en polvo de larga duración, lo que facilitó su exportación y almacenamiento. Después del desastre de Chernóbil, muchos estaban preocupados por los daños a la economía, especialmente en áreas como la industria lechera. Varios gobiernos minimizaron el riesgo de contaminación para proteger una industria clave, pero así pusieron vidas en peligro conscientemente. En 1987, el gobierno mexicano compró alrededor de 41 toneladas de leche en polvo contaminada. Lo hizo a través de una empresa nacionalizada conocida como Conazupo, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Esta era una empresa diseñada para ofrecer alimentos subsidiados al pueblo mexicano, y en particular estaba pensada para ayudar a los más pobres, aquellos en riesgo de desnutrición. Este programa de distribución aseguraba que los más pobres tuvieran acceso a alimentos dignos, y una parte importante del programa era garantizar la disponibilidad de leche. Lo que no está del todo claro es si los vendedores de la leche contaminada realmente sabían que la leche estaba contaminada. No está claro si la falla en las pruebas fue accidental o si intentaron ocultar la contaminación de la leche. Pero se ha sugerido que los compradores de Conazupo estaban muy conscientes de los riesgos. Cualquier riesgo fue ignorado con tal de obtener la leche en polvo barata a un precio mucho más bajo que la leche nacional que pudieron haber comprado. Cuando la leche en polvo llegó a México, fue reempaquetada en bolsas con la marca Conazupo. Nunca se analizó esta leche contaminada para detectar material radiactivo, aunque el riesgo de contaminación por Chernóbil era evidente. La leche contaminada fue enviada a las tiendas de Conazupo, donde las familias pobres tenían acceso a alimentos básicos baratos. Estas familias no tenían idea de que estaban tomando leche irradiada. En las escuelas daban leche a los niños. A las madres embarazadas les daban leche gratis para reducir la mortalidad infantil. Todas estas personas estuvieron expuestas a radiación mortal. Aunque se halló material radiactivo en enero de 1988, no se retiró de inmediato la leche en polvo. Durante meses, la leche seguía siendo consumida. Fue solo a través de inspecciones de salud aleatorias que se descubrió la radiación con niveles que superaban por mucho lo que se considera seguro. Al principio, Conazupo prometió destruir la leche contaminada restante y también prometió emitir retiros del mercado. Pero pronto quedó claro que, en lugar de resolver el problema, solo lo estaban empeorando. Los denunciantes informaron que la leche en polvo contaminada solo se mezcló con leche en polvo segura. Este intento engañoso de diluir la radiactividad solo aseguró que más personas estuvieran expuestas.
Los retiros del mercado nunca se completaron, por lo que más personas estuvieron expuestas a la contaminación radiactiva. Aún más insidioso fue la falta de una investigación significativa sobre el escándalo. Nadie ha sido responsable jamás. Sin embargo, hay evidencia que sugiere que las tasas de cáncer infantil aumentaron hasta un 300% en los años siguientes. Este escándalo de la leche con Osupo es un ejemplo perturbador de avaricia, poniendo en grave peligro a algunas de las personas más vulnerables. También es un recordatorio del gran alcance de un desastre nuclear, pues la contaminación de Chernóbil llegó a los más pobres de México años después. La siguiente historia se centra en el intento de Gran Bretaña de obtener su propia bomba nuclear. Durante las décadas de 1950 y 1960, en los vastos desiertos del sur de Australia, el gobierno británico realizó pruebas de armas nucleares. Pero estos desiertos no estaban vacíos, pues vivían pueblos aborígenes expuestos a radiación mortal. A inicios de los años 50, Gran Bretaña buscaba crear su propio arsenal nuclear. Estados Unidos había demostrado el poder y la influencia que tiene una bomba nuclear y se negaron a compartir sus secretos. Esto dejó a Gran Bretaña con la tarea de construir y probar sus propias bombas. Australia fue seleccionada como el sitio para estas pruebas, ya que sus desiertos ofrecían aparentemente el lugar perfecto para realizarlas. El primer ministro australiano, Roberto Menzies, aprobó estas pruebas nucleares sin consultar al Parlamento, buscando fortalecer la relación con Gran Bretaña y colaborar en futuros programas nucleares. Se eligieron varios sitios principales, lejos de las grandes ciudades, para evitar el escrutinio público. Las Islas Montebello, frente a la costa de Australia Occidental, Emufield y, más tarde, Maralinga, en lo profundo de Australia del Sur. Se llamó Operación Huracán y resultó en la primera bomba atómica detonada en las Islas Montebello el 3 de octubre de 1952. Esta prueba aseguró que Gran Bretaña fuera miembro del club nuclear. Durante la siguiente década se hicieron más pruebas en tierra. Cientos de pruebas menores y 12 pruebas a gran escala seguirían. Buscaban probar el desempeño de las armas atómicas, los componentes e investigar cuestiones de seguridad. En Maralinga, la amplia contaminación por plutonio se debió principalmente a pruebas menores. Algunas de estas pruebas menores incluyeron la quema de plutonio, y se entiende que dispersaron hasta 22 kilogramos de polvo de plutonio 239 por el desierto. Se suponía que estas pruebas eran seguras, pero para quienes las realizaban existían riesgos graves. Los aviadores australianos debían volar por las nubes en forma de hongo para tomar muestras, pero no recibieron equipo de protección. A quienes descontaminaban las aeronaves casi no les dieron equipo de protección y en algunas pruebas, soldados australianos tenían que situarse a pocos kilómetros del sitio, de espaldas y con los ojos cerrados. Luego se les indicó que marcharan hacia el punto cero para evaluar las condiciones. Como resultado, muchos soldados australianos sufrirían de enfermedad por radiación, cánceres e infertilidad. Se sospecha que estos soldados fueron utilizados como sujetos de experimentos humanos sin saberlo, para observar los efectos de la radiación, aunque por supuesto estos reclamos son negados por los gobiernos. Sin embargo, los desiertos de estas pruebas no estaban vacíos. Personas de las comunidades Pichunchuchara y Yuncunyayara vivían en esta zona. Algunas personas fueron advertidas u obligadas a mudarse, pero muchas no recibieron información adecuada y permanecieron en la zona. Esto implicó que, tras las pruebas, muchos consumieron animales y agua contaminados y vivieron en suelos radiactivos. Esto resultó en todo tipo de enfermedades, incluyendo ceguera, quemaduras por radiación y llagas en la piel. En los años que siguieron, hubo tasas aumentadas de cáncer y defectos de nacimiento en estas comunidades aborígenes. En 1963, Gran Bretaña ya no necesitaba los sitios australianos. El sitio de Maralinga cerró en 1967, cuando Gran Bretaña debía limpiar la contaminación. Sin embargo, sorpresa, esto no se hizo. Los escombros contaminados se enterraron en zanjas cubiertas de concreto y la tierra con plutonio se aró en el suelo. Un informe
ocultó la limpieza, permitiendo que la contaminación mortal afectara a muchos. Se archivaron los informes, se ignoraron las muertes en comunidades aborígenes y las complicaciones de salud de los soldados se atribuyeron a todo menos a la contaminación. No fue hasta 1984 que los científicos australianos realizaron su propia investigación, descubriendo los altos niveles de contaminación radiactiva, especialmente los niveles de plutonio. Esto pronto llevó a una comisión real para investigar lo que había sucedido. Determinó que estas pruebas habían causado una contaminación generalizada, expuesto a soldados y aborígenes a material radiactivo, y que los esfuerzos de limpieza fueron lamentablemente insuficientes. La comisión pidió compensación, la devolución de la tierra a sus legítimos dueños aborígenes y que se realizara una limpieza adecuada pagada por el gobierno británico. Tomó 8 años, pero en 1993 el gobierno británico pagó 22 millones de libras para la limpieza, todo sin aceptar responsabilidad legal. La compensación para la comunidad aborigen la daría el gobierno australiano. Un informe sobre los soldados que estuvieron expuestos a la radiación mostró que alrededor del 30% había muerto, principalmente de cáncer a una edad muy joven. Finalmente, algunos tipos de cáncer fueron considerados dignos de ser compensados por el gobierno australiano. Hasta el día de hoy, la zona sigue estando contaminada y probablemente seguirá así durante los 22.000 años restantes de la vida media del plutonio. El desastre final es uno de los peores de la historia, pero probablemente nunca hayas oído hablar de él. En la ciudad brasileña de Goiânia, el saqueo de una instalación médica abandonada provocaría una contaminación radiactiva mortal que afectó a toda la ciudad. En 1987, una clínica de radioterapia abandonada fue saqueada por un par de recolectores de metal. La clínica había estado desocupada por algún tiempo, salvo por la presencia ocasional de un guardia de seguridad. Parte crucial del equipo de radioterapia quedó en la clínica. Este equipo debió haber sido eliminado y retirado adecuadamente, pero una compleja disputa legal hizo que permaneciera ahí. Una unidad de teleterapia con rayos gamma de alta energía para tratar cáncer quedó en la clínica abandonada. Fue este dispositivo el que los recolectores lograron sacar de la clínica, sin saber del material radiactivo que contenía. Cuando estos dos hombres comenzaron a desmantelar la unidad para vender las piezas, encontraron una buena cantidad de plomo y un misterioso recipiente de aluminio. Al romper la ventanita de vidrio del recipiente, pensaron que lo de adentro era solo polvo sin valor. Sin embargo, era cesio 137. Este polvo se desmoronaba al más mínimo contacto, capaz de contaminar un área amplia muy rápidamente. No es de sorprender que, después de manipular el material radiactivo, el chatarrero pronto se enfermó. Los médicos descartaron la piel inflamada, enfermedad y diarrea como alergias o solo intoxicación alimentaria. Unos días después, la chatarra, incluido el contenedor de cesio 137, fue vendida a Papua New Guinea a un comerciante local de chatarra llamado Deber Alves Ferreira. Mientras el metal estaba guardado en un garaje, Ferreira se dio cuenta de que la chatarra brillaba. Pronto descubrió que la fuente de la luz era el polvo de cesio 137, pero no se dio cuenta de que esto era un isótopo radiactivo. Fascinado con el material, empezó a mostrárselo a amigos y familiares. En un momento se lo dio a su sobrina para que jugara. Ella lo frotó en su piel, fingiendo que era polvo de hadas. Mientras ella se sentaba y jugaba con este polvo de hadas en todas sus manos, la niña incluso comió algo, consumiendo el material mortal. Pronto, los Ferrers y amigos sufrieron hinchazón, hemorragias internas y enfermedad por radiación. María, esposa de Ferreira, descubrió que el polvo brillante causaba la enfermedad de su familia. Pero para ese momento, el material ya había sido vendido a otro depósito de chatarra, exponiendo a más personas a medida que el metal se vendía o contaminaba otros materiales. Sin embargo, logró recuperar el material, lo puso en una bolsa de plástico y fue al hospital. El personal del hospital pronto se dio cuenta del peligro, y la Comisión Nuclear de Brasil llegó a la ciudad de Goiânia.
Sus contadores Geiger rastrearon la inmensa propagación de la contaminación. El viaje de María al hospital fue en autobús, exponiendo a otros pasajeros, quienes a su vez pudieron haber propagado la contaminación mientras continuaban con su día. Se estima que hasta 112.000 personas estuvieron expuestas a la radiación. Y de estas personas, se cree que alrededor del 97% estuvo expuesto a una dosis peligrosa que podría haber aumentado el riesgo de contraer cáncer. Unas 250 personas resultaron gravemente contaminadas y cerca de 30 sufrieron mucho. Esto incluyó trágicamente a su sobrina de 6 años, quien falleció apenas un mes después de la exposición. Ella presentó gran hinchazón, hemorragias internas y daño pulmonar. María murió por intoxicación por radiación el mismo día que su sobrina, debido a hemorragias internas, infecciones e insuficiencia renal. Dos de los empleados de Ferreira también murieron, ya que estuvieron expuestos al material radiactivo mortal y desarrollaron cánceres y problemas linfáticos. Varias personas recibieron tratamiento por quemaduras de radiación, se demolieron viviendas y la contaminación fue enterrada. Pero el daño no solo fue físico. Los vecinos se miraban con sospecha, creyendo que podían estar contaminados. Incluso el funeral de la sobrina fue atacado por miles de personas que protestaron por su entierro, temiendo que su cadáver pudiera contaminar toda la ciudad. Al saberse que la clínica dejó material mortal accesible, se concluyó que los dueños fueron negligentes criminalmente. También se determinó que los dos recolectores de chatarra eran responsables, aunque no sabían nada sobre lo que habían desatado. Con los años, el aumento de cáncer en la ciudad se atribuye al incidente, que sigue siendo uno de los desastres nucleares menos conocidos de la historia reciente. Estos son solo algunos de los desastres nucleares mortales y perturbadores. No hay duda de que el material y la energía nuclear tienen usos valiosos, pero si no se controlan y utilizan adecuadamente, pueden exponer a innumerables personas a daños invisibles e insidiosos.